Abra su Biblia esta mañana, amén. Juan capítulo 5, versículo 39 al 40. Y póngase de pie si es tan amable. Juan 5, 39 al 40. ¿Está listo? ¿Está listo esta mañana? Amén. Quiero predicarle a una iglesia viva. Vamos, un poco más. Quiero predicarle a una iglesia viva. Amén. Entonces dice así Juan 5, 39 al 40. Escudriñad las escrituras, porque a Cornerstone Monterrey os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El siguiente. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Cuántos quieren ir a Jesús para que tengamos vida y vida eterna? Gózate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Pregúntale al que está a tu lado derecho, lado izquierdo, ¿cómo lees? No te voy a hacer un examen de lectura para que no te asustes, ni lectura de rapidez, ni lectura de comprensión. Pero ¿cómo lees? En esta casa creemos en la Biblia, que es la palabra de Dios. En esta casa enseñamos Biblia. En esta casa nos alimentamos de la Biblia. En esta casa cada vida, cada persona que aquí se congrega, su vida debe de estar regulada por la palabra de Dios. No ajustamos nuestra vida a la cultura del mundo, sino ajustamos nuestra vida a la cultura establecida del reino a través de la palabra de Dios. Así que necesitamos ser una iglesia que sabe leer, y sabe escudriñar y sabe aprender y sabe vivir la palabra de Dios. ¿Quieres conocer más a Dios? Dile al que está a tu lado derecho o lado izquierdo, ¿quieres conocer más a Dios? Ama leer las escrituras, la palabra de Dios. Y por favor, no sea de los cristianos que dice: pastor, es que a mí me da sueño. Cuando realmente amas la palabra de Dios, no te debería de dar sueño. Es como los que fuimos alguna ocasión hace algunos años novios de la que hoy es nuestra esposa. ¿Te daba sueño estar platicando con ella? ¿A quién de los esposos? Si usted era así, mejor no levante su mano para que no tenga problemas en casa. ¿A quién de los que somos esposos hoy en día, que fuimos novios de la esposa, te daba sueño llegar a platicar con la novia, con la princesa, con la mujer más hermosa que pudiste conocer y que tuvo misericordia de ti y te hizo caso? ¿A quién le daba sueño? ¿Quién llegaba emocionado y deseabas platicar con ella, deseabas estar con ella? Porque estabas o estás enamorado. Cuando tú y yo nos enamoramos de la palabra de Dios, es muy fácil leer la palabra de Dios. ¿Quieres conocer más de Dios? Escudriña, lee, aprende, pero sobre todo vive la palabra de Dios. La palabra de Dios da testimonio de Dios mismo. Hace algunos años, iglesia, los que ya tenemos algunos años, recordarán que en las iglesias había algo que le llamaban esgrima. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Aquí estamos los viejitos de las iglesias. Y decían Juan 3:16, y tú rápidamente te levantabas. O empezaba el hermano a leer un pasaje y tú tenías que... No era como hoy que agarras el celular y le pones buscar y lo encuentras. En ese tiempo los verdaderos cristianos desgastábamos nuestra Biblia. No la traíamos en una bolsa de alguna tienda comercial para que nadie viera que somos de la secreta. Caminábamos y algunos teníamos la idea que entre más grande la Biblia, más espiritual. La mía está grande, pero por la letra, que ya no alcanzo a ver letra pequeña, no por otra razón. Pero yo espero que a esta altura del partido usted ya se sepa los 76 libros de la Biblia. Dana, 76. ¿Dónde salieron los otros 10? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos del Antiguo?
¿Cuántos? 36. ¿Y del nuevo? 27. Ah, qué bueno que está aprendiendo eso. ¿Cuántos se podrían decir, pastor, yo me lo sé, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, hasta Apocalipsis? Y se podría sentar, y los que no se podrían quedar parados. Pero cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos, Dios, a abrir la Biblia, tu palabra, de tal manera que podamos leerla, aprender, vivir tu palabra. Que tu palabra, la Biblia, se abra para nosotros y nos deje saber tu revelación, nos deje oír el latido de tu corazón. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Danos esta mañana, mi Dios, un oído para oír, un corazón para creer tu palabra y un espíritu para discernirla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y antes de que se siente, dile al que está a tu lado, a 2 o 3 personas, ¿cómo lees? Pregúntale, ¿cómo lees? Y ocupe su lugar. Si alguien sabía de Biblia, si alguien sabía de las Escrituras, era Jesús. Era nuestro Señor Jesucristo. A la edad de 12 años, dice la Biblia que se había quedado en el templo y estaba en el templo sentado y no estaba durmiendo, se cayó un celular y no estaba durmiendo, no estaba corriendo como los niños traviesos. Estaba platicando nada más y nada menos que con los maestros de la ley. Eso era Jesús. A mí me encanta cuando viene un niño y me pregunta algo de la Biblia, porque siempre lo voy a mandar con los maestros de escuela dominical. El domingo pasado vino Denzel, tu niño, y me preguntó algo. Y eso me llevó, no porque no supiera, pero sí a investigar un poquito más y estudiar. Y ahorita en la mañana le dije, Eli, Leti, aquí está lo que estudié, ustedes contéstenle. Y le van a responder hoy a Denzel la pregunta que hizo. Y cuando Jesús inicia su ministerio y es llevado al desierto, usted ha leído, y es tentado, ¿cuántas veces? Las 3 veces dijo, escrito está. Si alguien sabía las Escrituras, era Jesús. Era Jesús. El siguiente pasaje que vamos a estudiar, Jesús es invitado a leer las Escrituras en la sinagoga. Lucas capítulo 4, versículo 16. No abra su Biblia, cierre su Biblia, concéntrese en la pantalla, está la palabra, está la Escritura, porque le he dicho otras veces, la palabra tiene la capacidad de atraparnos. Y de repente estás leyendo y ¡ay, qué bonito! Y empiezas a leer y te olvidas de lo que está hablando el predicador. Llega a su casa y lea la palabra de Dios. Si le da sueño, una de izquierda y una de derecha, y se le va a quitar el sueño. Si no se le quita, agarre uno de esos chilitos, ¿cómo se llama? Unos picosos en los meros ojos, y de que seguro que se le quita el sueño, se le va a quitar el sueño. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Diga, conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Y se levantó a leer. Siguiente. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Siguiente. A predicar el año agradable del Señor. Siguiente. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. Y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos. Versículo 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Siguiente. Y todos daban buen testimonio. ¿Algunos? Todos daban. ¿Y todos viene del griego? ¿Del hebreo? ¿Del arameo? ¿Del español? Eso se llama revelación, iglesia. Todos es todos. Y daban buen testimonio. Y además estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Dice la Biblia que Jesús fue en el día de reposo, conforme a su costumbre, a la sinagoga.
Quiere decir que Jesús acostumbraba a ir en el día de reposo a la sinagoga, conforme a su costumbre. Así que dile a tu vecino, ¿por qué a veces no te vemos en el día domingo en la iglesia? Si Jesús iba, el Rey de Reyes y Señor de Señores, te pregunto, ¿necesitaría ir a la iglesia para aprender? Si él lo sabía, pero conforme a su costumbre, se había hecho un hábito, un modo de vida para Jesús, ir el día de reposo a la sinagoga. Y ese día llegó y se sentó, y en la sinagoga se acostumbraba que había una silla al frente. Y ese día Jesús fue invitado. Jesús, pásale por favor. Vamos a invitar a Jesús que está con nosotros, Jesús Gaona. Y Jesús fue invitado a leer el rollo. Y se le dio el rollo, para aquí, y abrió la Biblia, o el rollo, perdón, y comenzó a leer y a leer y a leer. Y una vez que leyó, dice la Biblia que le entregó el rollo al ministro. Y se sentó. Y dice la Biblia, que todos los en la sinagoga estaban viendo a ver qué decía Jesús. Y Jesús predicaba. Hay muchos pasajes en la Biblia donde Jesús predicaba sentado. Muchas iglesias como que, uy, ¿por qué va a predicar sentado? Pero Jesús predicaba sentado. Y todos estaban viendo a Jesús. Usted mira a Jesús hasta que se ponga rojo, esperando qué va a decir. Y Jesús comienza a predicarles de la palabra de Dios. Así lo hacían. Gracias, Jesús. Llévate la silla, Jesús, por favor. Así lo hacían en aquella época. Así que Jesús empieza a explicarles el rollo y empieza a predicarles de las Escrituras. Y dice la Biblia que todos daban buen testimonio de Él. Así que el amar y vivir conforme a la palabra de Dios debe provocar que tengas buen testimonio ante todos. Usted no está aquí esta mañana, o sí está aquí esta mañana. El amar y vivir la palabra de Dios debe de provocar que tengas buen testimonio ante los demás. Si yo fuera a tu casa, a tu calle, y le tocara puerta por puerta a tu vecino de tu lado derecho, lado izquierdo, enfrente, ¿qué tan bueno es tu vecino que tienes al lado? ¿Darían buen testimonio de ti? O dirían, no, hombre, le pone todo el volumen a la música, puras cumbias, puras quebraditas, y eso que dice que es cristiano. No, hombre, la señora saca la escoba y me echa la basura. Y se oyen los gritos como le está gritando al esposo, y se oye que cae sartenes y ollas, pero el domingo se van de la mano a la iglesia. El amar y el escudriñar la palabra de Dios debe provocar que tengas buen testimonio. Y cuando amas y vives conforme a la palabra de Dios, palabra de gracia debe de salir de nuestra boca. Dije, palabra de gracia debe de salir de nuestra boca, porque no hablamos en sabiduría humana, sino en la revelación de la palabra de Dios revelada a nuestra vida, cuando la hemos estudiado, cuando la hemos escudriñado, cuando la hemos aprendido y cuando la hemos vivido. Así que estudiemos entonces un poco más. Lucas capítulo 10, versículo 23 al 26. Y dice así, todos con su Biblia cerrada y su celular hecho a un lado. Y volviéndose a los discípulos, esa expresión tiene que usted saborearla. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte. Como si Jesús estuviera predicando a la gente y de repente agarra a un grupo de 2 o 3 personas, agarra a un grupo de 2 o 3 personas, agarra a un grupo de 2 o 3 personas y se los lleva aparte
donde ustedes no escuchen y comienza a decirles palabras de revelación solamente para la vida de ellos, pero no para la vida de los demás. Lo cual me dice, gracias, lo cual me dice que Dios es un Dios personal, que hay cosas que te va a decir en la intimidad de tu recámara, y tú cuando ores en secreto, tu Padre te recompensará en público. Dios es un Dios personal. Alguien diga conmigo, Dios es un Dios personal. Sin embargo, hay personas que vienen con nosotros, los pastores, pastor, ore por mí, porque a usted sí lo escucha Dios, y lo único que me habla es que has perdido tu relación con Dios. Porque Dios es un Dios personal. Si tú lo amas y amas su palabra y vives conforme a su palabra, entonces Dios te dirá: aparte lo que necesitas escuchar, que va a fortalecer y va a confortar tu alma, tu vida. La iglesia va creciendo y no es antigüedad la que determina su madurez, sino la madurez se emana de las experiencias que tenemos cada día con Dios. Podrás tener 10, 20, 30, 50 años en la iglesia y ser una iglesia inmadura. Podrás tener un año, pero con experiencias, producto de tu relación de intimidad con Dios. Cuando Dios te llama aparte y te revela lo que hay en su corazón y te lo dice a ti, que ama su palabra, que ama su venida, que vivimos conforme a su palabra, entonces crecemos en madurez hasta alcanzar y llegar a la altura del varón perfecto. La madurez emana de las experiencias con Dios. Dile al que está a tu lado derecho, lado izquierdo: la madurez emana de las experiencias con Dios. Y hay otra expresión que en este pasaje que leímos, todavía no lo hemos leído, perdón. Y volviéndose a los discípulos dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Siguiente. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Los profetas y los reyes desearon ver lo que estaban viendo sus discípulos y oír lo que oían sus discípulos y no lo vieron y no lo oyeron. Pero bienaventurados, dice su palabra, bienaventurados los que no lo vieron, pero creyeron. Usted sabe Biblia. Siguiente. Él le dijo, y he aquí un intérprete de la ley. Estaba ahí un intérprete de la ley, de esos hermanitos que dicen: pastor, yo me la sé de todas, me sé desde Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis, y hasta los libros esos apócrifos también me los sé. Estaba ahí un intérprete de la ley. Se levantó y dijo para probarle, o probar a Jesús, o probarle al maestro: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Siguiente. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley y cómo lees? ¿Cómo lees? Lee y estudia y escudriña la palabra de Dios, iglesia, de tal manera que la misma palabra nos confronte, nos rete nuestra vida y provoque una mayor responsabilidad en su reino y un mayor compromiso con el Padre. Y es por eso que a muchos les da sueño, porque cuando leemos la palabra de Dios vamos a encontrar pasajes que van a retar, que van a confrontar, que van a hablar a nuestras vidas. El esposo que está tratando mal a la esposa, estoy seguro y oro a Dios que cuando abra la Biblia encuentre el pasaje que lo rete, que golpee su espíritu. Aquel pasaje que dice: maridos, y tratarlas como a Tupperware porque ellas aguantan un chorro. Dice así: y tratarlas como a vaso más frágil.
Y oro que cuando la hermana, esposa esté estudiando la Biblia, también Dios la rete, la confronte, donde diga, esposa, deja dormir a tu mano. No dice así, pero dice, ¿cómo dice, pastora? Y las casadas respeten a sus maridos. Y por eso a veces no podemos leer porque no queremos un mayor compromiso ni con el reino ni con el Padre. La oveja, iglesia, la iglesia quiere que su responsabilidad, su relación con Dios la tenga su pastor, pero no él. La oveja no puede vivir de la fe del pastor. La oveja tiene que vivir de su fe y de su relación con Dios. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe de mi pastor. No dice así, dice lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dile al que está a tu lado derecho, no vivas de la fe del pastor. Vive de tu fe con el Padre. La palabra de Dios te lleva a incrementar tu fe. Por eso es importante cómo lees. Por eso es importante que cada uno de nosotros podamos leer cada día, o ya de vez en cuando, una vez a la semana, pero lee por favor la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios, que nuestros hijos nos vean leyendo, amando, estudiando, anhelando, deseando la palabra de Dios. Y ahí todo hijo que está aquí, dile, papá, tiene como un mes o un año que no te veo leyendo, estudiando, escudriñando, amando la palabra de Dios. ¿Cuándo lo vas a hacer? Que tus hijos te vean. Que tus hijos, pero si tus hijos te ven durmiendo y 5 horas en el Netflix y 1 minuto, es que ya me dio sueño. Sí, pero en el Netflix no nos da sueño. Y hoy es más fácil leer la Biblia, está en audio, está en audio. Así que la palabra de Dios te lleva a incrementar tu fe. La palabra de Dios te lleva a incrementar tu fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que la diferencia entre decir yo creo y yo sé está determinada por tu fe y tu relación con Dios. Job no dijo, yo creo que mi Redentor vive. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Una persona que tiene fe, aunque ande en valle de sombra y de muerte, siempre dirá, yo sé en quién he creído. Yo sé que Él me va a bendecir. Yo sé que Él me va a sanar. Yo sé que Él me va a fortalecer. Yo sé que Él va a cuidar mi salida, mi entrada. Yo sé que Dios va a proveer el alimento en casa. Yo sé que Dios va a cambiar mi matrimonio. Yo sé que Dios va a alcanzar a mi familia. Pero una persona que no tiene una relación con el Padre, porque no le conoce, porque no escudriña la Biblia, porque no ama, porque no anhela, porque no desea la palabra de Dios, su expresión siempre va a ser, ay, écheme una oración, ¿no? Pedro, échame una oración. Dana, échame una oración, no al infierno, échame una oración. Entre más amas, anhelas y deseas la palabra de Dios, más quieres conocer más de Dios. ¿Cuántos de los novios aquí, pásale pastora por favor, cuando llegamos, esta prédica es de alto calibre, el día que la conocimos, ¿a poco llegaste y luego yo y ella nos hablábamos de usted al principio y siempre así bien cortés? Ya cuando fuimos amigos, ya como que ya estaba más cerquita. Cuando fuimos novios, pues, parecíamos que éramos uno. Puro bacho y becho, no es cierto. Hasta que hoy que somos esposos y puedo recostarme en su pecho, puedo escuchar el latido de su corazón. No está entendiendo. Cuando estás lejos de Jesús, no tienes relación con Él. Pero entre más lo conoces,
y más lo conoces y más te acercas a Él y tienes la confianza, puedes oír hasta los latidos de su corazón y la palabra, gracias pastora, que sale de tu corazón, que es de su corazón, perdón. Iglesia Cornerstone Monterrey, que nuestra fe sea personal e íntima con Dios y que tenga la fe en Cristo Jesús la capacidad de soportar las pruebas que pueden venir por delante. Mi fe es personal, pero no es privada. Tiene que ser notoria. Pastor, yo tengo fe. Pues ¿por qué no te vimos ese día evangelizar? Pero sí tengo fe, pastor. La fe es muerta. Tiene que ser evidente. Lucas capítulo 10, versículo 24. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon o anhelaron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Un rey, un profeta en antigüedad eran las personas de mayor peso en la Biblia. Un profeta nos habla de unción, un rey nos habla de autoridad, pero ni profetas ni reyes lograron ver lo que estaban viendo los discípulos en ese momento. Ni un profeta ni un rey está logrando ver lo que tú y yo podemos ver a través de conocer cada día más y más de Dios. Así que si me permite poner un ejemplo, si Dios esta mañana pudiera platicar aquí delante de nosotros y tener al rey David y estar aquí nuestro Dios y decirle: David, te cambio tu victoria con el gigante, todas tus victorias, tu trono, tu reino, por una hora de plática conmigo. David sin dudarlo diría: te cambio todo eso por estar una hora viéndote y oyéndote. Imagínate, invitan ahora a Eliseo y Dios le dice: Eliseo, te cambio tu victoria frente a los 850 profetas de Baal, y te cambio aquella victoria en la cual oraste y cerraste el cielo por tantos años para que no lloviera, y después oraste y llovió. Te cambio todas esas victorias por una hora de plática conmigo. Eliseo diría: sí, porque ellos no lo vieron y no lo oyeron. Pero bienaventurados nosotros que no lo hemos visto, pero hemos creído. Somos bienaventurados, iglesia, somos bienaventurados. Y esa es la medida, la vara que Jesús puso para los fariseos. Le estaba diciendo: hey, tienen la oportunidad de verme y oírme, y mira lo que están haciendo. Cada que venimos a la casa de Dios tenemos la oportunidad de ver al Padre y de oír su palabra, y a veces te quedas en tu casa echándote tus taquitos de barbacoa, lavando la ropa, X, Y o Z. Y ni reyes ni sacerdotes tuvieron la oportunidad de verle ni oírle como lo hacemos nosotros. Bienaventurados los que no y creyeron. Y esa es la medida, iglesia. Tú terminas honrando lo que inicias anhelando o deseando. Así que entre más anhelemos y deseemos escudriñar la palabra de Dios, más honramos la palabra de Dios y más honramos su presencia. Cualquiera iglesia puede abrir una Biblia, pero la Biblia no se abre para cualquiera. Cualquiera puede tener en su casa 5 o 6 Biblias de estudio, la Biblia Thompson, la Biblia de promesas y todo, pero no cualquiera. Y cualquiera, puede abrir una Biblia, pero no para cualquiera se abre la Biblia y nos da su revelación. Solamente para aquellos que antes, sin leer la Biblia, la hemos creído. La Biblia es el único libro que lo creemos y después lo leemos. Bienaventurados los que no y creyeron. Sigue diciendo Lucas 10, 24. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Desear. Muchos profetas desearon, subraya esa expresión, desearon, grábela en su mente y en su corazón. Desearon ver y desearon oír, desear. ¿Sabes cuánto deseas algo por lo que eres capaz de dejar?
¿Sabes cuánto deseas algo por lo que eres capaz de dejar? Si tú deseas realmente y amas a Dios y deseas estar en su presencia, eres capaz de dejar una barbacoa. Eres capaz de dejar a tus vecinos o familiares que te visitaron un día domingo. Eres capaz de dejar el colchón y en esta época de frío, las cobijas que están tan ricas allí con este frío. Eres capaz de que si no hay agua caliente en casa, eres capaz de bañarte con agua fría, echarle todavía hielos, pero venir a la casa de Dios porque anhelas de su presencia, porque deseas de su presencia. La Biblia se abre para los que desean o la anhelan. Así que si tú dices, pues voy a estudiar porque dijo el pastor que tenemos que leer la Biblia, te va a dar sueño. Pero si tú eres de los que dice, anhelo llegar a mi casa, descansar, tomar alimento, darme un baño y después anhelo leer la palabra de Dios, la Biblia se va a abrir para ti. Y va a ser revelado cosas que antes no habías visto, las habías leído, pero te habían entrado por aquí, habían salido por allá. Pero ahora la Biblia se abre para los que la anhelan y empieza Dios a revelarte sus planes, sus propósitos, el plan que tiene para ti, para tu familia. El valor que le das a la palabra se mide por lo que dejas de estar. El valor que le das a la palabra se mide por lo que dejas para estar escudriñando la palabra. Si somos más capaces de estar en una fiesta de 5 horas y no eres capaz de estar 1 hora leyendo la Biblia, no deberías de llamarte cristiano. Tú honras lo que deseas, tú honras la Escritura porque la anhelas o la deseas. Y la gente se frustra porque lee la Biblia tratándola de entender, pero la tenemos que leer con deseo y anhelo. No se trata de entenderla, se trata de creerla. Lucas capítulo 10, 25. Lucas capítulo 10, 25. Ya me lo termino la introducción, iglesia. Y aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredará de la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo es posible que tú que lees la ley, que sabes la ley, que te aprendes la ley, me estás preguntando a mí? ¿Cómo lees? Si esta persona hubiera leído mucho, no había retado o probado a Jesús. Y hay gente que quiere probar a Jesús. Hay gente que quiere probar a Jesús. Pero hay gente que queremos probar de Jesús. Yo no sé de cuál sea usted. Si es de los que, Padre, si este pañuelo amanece mojado, si mañana sale una gallina negra y se atraviesa en la calle. Esa es la gente que quiere probar a Jesús. Pero hay gente que queremos probar de Jesús. Y para probar de Jesús necesitamos estos bocados de la palabra de Dios que son útiles para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que tú y yo estemos para toda buena obra, para toda buena obra. ¿Quieres probar a Dios? Es pedirle que Él dé el primer paso. Cuando piensas así, es porque no tienes una relación personal con Dios. Probar a Dios es decir, ándale Dios, da el primer paso. Es como si se acercara un joven y quisiera que la novia le dijera: sí, la verdad tú me gustas un chorro, ¿cómo ves si lo intentamos? Si es una muchachita que tiene el temor de Dios, no va a pasar eso. Ella va a esperar y va a orar para que Dios toque el corazón del cuate y él le diga: yo he orado y me explico, porque el interés es de él. Cuando es mi interés, yo me acerco. ¿Me explico? ¿Quieres probar de Dios? No es lo mismo probar a Dios que probar de Dios. ¿Quieres probar de Dios? Es dar el primer paso, porque entiendes que tenemos un Dios personal. ¿Quieres ser bendecido, iglesia? Da el primer paso. Da el primer paso. Probar
implica lo siguiente. Probar implica lo siguiente. Tú no lees la Biblia para tener argumentos. Leemos la Biblia para encontrar latidos del corazón de Dios. ¿No le ha pasado que de repente puede estar aquí en la iglesia y le digo que abra su Biblia, la abre y de repente encuentra un latido del corazón de Dios que te cautiva y dices, wow, este pasaje, yo no sabía qué Dios me quiere decir, pero ciérrala, escudriñala en tu casa y pídele a Dios, anhelando su palabra, que puedas al abrir la Biblia se abra para ti y puedas oír latidos del corazón de Dios, palabras de Dios que te dan vida eterna, que te ayudan, que te fortalecen, que te animas. Iniciamos leyendo una historia y terminamos oyendo un latido. La Biblia está llena de historias, pero más que historias, son principios de vida, son latidos del corazón de Dios para nosotros. Y si puedes oír el latido del corazón de Dios, se activa tu capacidad de oír el latido de las personas que tienes al lado, porque empiezas a entender cuál es su necesidad, cómo los puedo ayudar, cómo los puedo bendecir. Jesús, cuando se acerca con la mujer samaritana, usted se acuerda que está en el pozo y Jesús le pide agua. Jesús no se acerca por la necesidad del agua. Jesús se acerca porque el latido del corazón de esta mujer samaritana, en pocas palabras, era decirle: me siento sola. 6 maridos has tenido y con el que tienes. Y aún así esta mujer se sentía sola, se sentía vacía. Cuando esposo y esposa, hijos, hijas, escudriñamos las escrituras y pasamos más tiempo en la presencia de Dios, abriendo la Biblia, escudriñando la Biblia, amando la Biblia, deseando la Biblia, comienzas a oír no solamente el latido del corazón de Dios, sino el latido del corazón de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos y en los hijos de los padres. Y entonces entiendes que lo que te dicen los padres no es por fastidiarte, por hacerte enojar, sino es por tu bien. Cuando oyes el latido del corazón de tu esposa, sabes que te está pidiendo que la lleves a comprar algo y no te haces pato. Pero esa es una enseñanza para matrimonios, pues. Cuando estás cerca de Dios, percibes con mucha claridad los sonidos. Cuando estás cerca del corazón de Dios, percibes con mucha claridad los sonidos. Usted en casa puede leer el capítulo 32, 33 de Éxodo, y es cuando Moisés sube al monte, porque va a estar allí un tiempo en la presencia de Jehová Dios, y Dios le va a entregar las tablas de la ley, y sube, pero al mismo tiempo le dice a Josué: sígueme, pero tú quédate aquí. Y Moisés sube un poco más y está un tiempo en la presencia de Dios, y tanto es el tiempo que demora que acá abajo el pueblo dice: oye, Moisés, yo creo que ya. Y Josué: menos, hagamos un becerro de oro. Y usted sabe toda la historia. Y de repente Moisés, estando cerca de la presencia de Dios, estando platicando con él, le estaba entregando las tablas de la ley. Dios le dice: baja, porque tu pueblo, ahora sí es el pueblo de Moisés, tu pueblo ya se puso medio loco. Baja, porque ya está haciendo puras marihuanadas. Y Moisés baja y encuentra a Josué. Moisés había estado con Dios. Y Josué dice: oigo sonidos de guerra. Y Moisés: Josué, yo oigo sonidos de fiesta, pero no están festejando a Jehová Dios de los ejércitos, están festejando a un cochino becerro de oro. Porque estar cerca del corazón de Dios te permite distinguir los sonidos y la voz de las personas. Cuando sabes que alguien está en chisme, cuando sabes que alguien está así o está asado o está asado, sabes distinguir el sonido, porque estar cerca de la presencia de Dios te permite distinguir la vida de las personas. Ahora, no estoy diciendo que pasamos tiempo en la presencia de Dios para estar distinguiendo a las personas y yo te conozco, güerita de ojo claro, yo te conozco. No estamos para ayudar y bendecir y servir a las personas. Pero eso lo aprendemos cuando estamos cerca del corazón de Dios. No busques que la Biblia te convenza, sino busca que la palabra de Dios te sumerja. El cielo se abre cuando te sumerges, no cuando te convences. Dios te dio fe no para darnos explicaciones. ¿Para qué nos dio fe Dios?
te dio fe para no darte explicaciones. Es pues la fe la que nos hace creer la palabra de Dios, y no solamente creerla, sino obedecerla. Entonces una persona que no tiene fe, pues no obedece, y si no obedece es porque no cree la palabra de Dios. Por eso es importante, Cornerstone Monterrey y los que nos están viendo a través de la página de Facebook, que tú y yo podamos amar, desear, escudriñemos cada día las Escrituras. Cada día anhelemos más, porque estamos a punto de que la Biblia se abra para nosotros y que nos dé su revelación. Entonces podamos decir los padres o la mamá: ahora entiendo cómo tengo que tratar a ese viejito. Ahora entiendo cómo tengo que tratar a mi esposa. Entonces los hijos que están desviados del camino de Dios entiendan que tienen que regresar y que tienen que honrar la vida de sus padres. Pero eso no va a pasar si no anhelamos, deseamos y estudiamos, aprendemos y vivimos de la palabra de Dios. No estoy buscando que la Biblia me convenza o tenga razón. Busca que la Biblia te sumerja. ¿Qué está escrito? Jesús le dice a este maestro de la ley: ¿qué está escrito? ¿Eres tú maestro de la ley? Dime qué está escrito. Y esa expresión, ¿qué está escrito?, es como si Dios nos estuviera preguntando, iglesia, esta mañana: ¿en qué te apoyas o en qué te sostienes todos los días de tu vida? Hay gente cristiana que aún hoy en día se sostiene del horóscopo. Hay gente esta mañana que se sostiene de algún libro de motivación personal y viene alguna bonita frase y está bien. Pero lo que nos debe de sostener es la palabra de Dios. ¿Qué está escrito? Lo que está escrito es de lo que te va a sostener tu vida, o lo que vas a sostener tu vida. ¿De qué está escrito con respecto al matrimonio? Si lo supiéramos, de eso estaría sostenido nuestro matrimonio. ¿Qué está escrito con respecto a la disciplina, crianza para nuestros hijos? Si lo supiéramos, eso sería un pan, alimento para poder enseñar, guiar, instruir, corregir a nuestros hijos, a fin de que sean hombres, mujeres enteramente preparados para toda buena obra. ¿Qué está escrito? El diablo siempre va a venir a recordarte tu pasado, pero tu pasado ya lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando el diablo venga a recordarte tu pasado, recuérdale su futuro. Pero tú no vas a saber cuál es el futuro del diablo si no amas, lees, escudriñas y aprendes la palabra de Dios. ¿Qué está escrito? Dile que está a tu lado derecho o lado izquierdo: ¿qué está escrito? Es decir, ¿en qué te estás apoyando? ¿Qué estás sosteniendo cada día tu vida? Basta un latido del corazón de Dios, una promesa de Dios en su palabra, para que se active tu fe y digas: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que tengo esta enfermedad, pero yo sé que Dios me va a sanar. Yo sé que voy a manejar tantos miles de kilómetros, pero yo sé que Jehová, Dios de los ejércitos, guardará mi salida, mi entrada, y enviará sus ángeles alrededor de mí. Pero es cuando conoces, amas, escudriñas, anhelas la palabra de Dios, que puedes sostener tu vida. ¿Cómo lees? Dile que está a tu lado derecho o lado izquierdo: ¿cómo lees? Ahora, no se trata, iglesia, no se trata de leer la Biblia con una lectura de rapidez. La lectura de rapidez, ¿qué evalúa? ¿Cuántas letras, palabras dices? ¿Y la de comprensión, Magalí, qué evalúa? Si lo entiendes. Entonces necesitamos leer la Biblia como una lectura de comprensión. Que la Biblia se abra para nosotros y comiences a comprender los latidos del corazón de Dios revelados, emanados en su palabra para ti y para mí. ¿Cómo lees? Lee la Biblia para vivirla, no para entenderla. Lee la Biblia para vivirla, no para entenderla. Lee la Biblia para sumergirte, no para tener argumentos, aunque tendrás argumentos. Lee la Biblia para dar el primer paso y no para esperar que Dios dé el primer paso. Quiero que la Biblia, la palabra de Dios, se sienta deseada
amada por mí y no usada por mí. Lo que para una generación, esto lo hemos aprendido de Pastor Ofir, lo que para una generación deje de usar será obsoleto para la siguiente. Y lo que para la siguiente generación sea obsoleto, para la siguiente generación será dañina. Así que si esta generación no nos ve con una Biblia, pastor, la tengo en el iPad, en la computadora, en el celular, ahí puedes tener hasta fotos incorrectas. Ahí en el celular, en el Facebook, en el computadora, en el iPad, puedes ver hasta páginas incorrectas. Pero no creo que alguien vaya a guardar una foto incorrecta aquí en la Biblia. Si esta generación no nos ve amar, estudiar, leer la palabra de Dios, para la siguiente generación será obsoleta. Y la generación que se levante después de ellos dirán, la palabra es dañina, quitemos la Biblia. Por eso necesitamos ser una iglesia que aprende, que ama, que desea, que vive la palabra de Dios. Cada que vengas a la iglesia, qué bueno que la tenemos en nuestros dispositivos, celular, iPad, pero jamás dejes de traer tu Biblia en mano. Siempre trae tu Biblia. Porque un día se puede caer el aparatito, se puede descomponer, pero siempre tenemos aquí para hacer apuntes. Que tu generación te vea. Vamos, si está un hijo aquí, una hija, pregúntale a tu papá, ¿cuándo vamos a empezar nuestro plan de lectura, viejito? O papá, como le digas, vamos. Quiero ver a los hijos preguntándole, vamos, ustedes pregúntenme. Que yo responda es otra cosa, pero pregúntenme. Ok, ¿quién más está aquí, hijos? Jesús, pregúntale a tu papá. Necesitamos, porque lo único que va a sostener tu vida en tiempos de crisis, en tiempos de necesidad, de adversidad, en tiempos de conflicto matrimonial, no es la fe de tu pastor, ni son los consejos de tu pastor. ¿Te van a ayudar? Sí, te van a ayudar, pero lo que te va a sostener es tu fe en Jesucristo. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Te puedes poner de pie, iglesia? Y proyecten Hebreos 4:12. Y le da lectura a la de 3 después de que yo termine de leerlo. Le cuento 3 y usted le da lectura. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 1, 2, 3. Es evidente cuando sé que amas, anhelas y has estudiado y has escudriñado la palabra de Dios, porque pasan 2 cosas. ¿Tienes buen testimonio? ¿Ya se le olvidó? Y todos se asombran. Si tu testimonio no es el correcto, porque es evidente, te falta leer Biblia. Pastor, pero tengo 5 casas. No estamos hablando de finanzas, estamos hablando de relación con Dios. Pastor, es que tengo un buen trabajo. Qué bueno, estamos hablando de relación con Dios. Cierra tus ojos y ahí en tu lugar dile: Padre, perdóname porque no le he dado a tu palabra, a la Biblia, el lugar que debe de tener en mi vida y en mi corazón. Pon en mi vida, en mi mente y en mi corazón, Señor, que haya ese deseo de escudriñar cada día tu palabra. Tu palabra es la que me sostiene. Tu palabra es viva y eficaz.
Tu palabra, Señor, conforta, fortalece mi vida, mi alma. Y en los tiempos de angustia, en los tiempos de dificultad, en los tiempos, Señor, de enfermedad, es tu palabra la que infunde fe a mi vida. Es tu palabra la lámpara a mis pies que alumbra cada día mi vida y mi caminar. Y es tu palabra la que va a alumbrar la vida y el caminar de mis siguientes generaciones. Por lo tanto, tengo que darle la importancia correcta a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios. Padre, oro que cada vida, cada familia, cada corazón aquí presente y cada vida que está viendo esta transmisión ame, anhele, escudriñe cada día, Padre, tu palabra. Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, la sabiduría que viene en tu palabra. Padre, que tu palabra se abra para nosotros y nos dejes saber los planes que tú tienes para nosotros, para nuestra familia y para nuestras siguientes generaciones. Padre, encuentra en este lugar, en esta iglesia, una iglesia que ama estudiar tu palabra, una iglesia que ama aprender de tu palabra, una iglesia que anhela, Señor, cada día más y más de tu palabra. Sabemos, Señor, que a través de tu palabra encontramos los latidos de tu corazón, que fortalece nuestra vida, que reta nuestras vidas, que cambia nuestras vidas, que nos ayuda a vivir una vida, Padre, que te agrade. Bendecimos a tu iglesia, Padre, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den una ofrenda de palmas al Rey. Amén.